Audiófilos en lengua española o castellana, que viene a ser lo mismo, según estemos fuera de España o en España. Bien, en España tenemos más lenguas españolas aparte del castellano, y por eso, para diferenciar de qué lengua española estamos hablando, decimos castellano. Y fuera de España se dice español, lo cual es exactamente igual de correcto y no pasa nada. Bueno, vamos a lo que vamos, al lío, como digo siempre. Esto es el Adapt Sound, ¿vale? Hoy vamos a hablar del Adapt Sound. El Adapt Sound es un sistema que tiene Samsung para medir cómo escuchas, pero no solamente hasta qué frecuencia escuchas, que sería lo que sería en una simple audiometría, que sería una cosa que se expresaría en hercios o kilohercios, sino también qué cantidad de oído tienes, cuán fino es tu oído medido en decibelios. Es decir, uno, por ejemplo, se hace una audiometría y descubre que no escucha nada a partir de 16 kHz, por ejemplo. Bueno, pues si no escuchas nada a partir de 16 kHz, haces lo que yo he recomendado siempre hacer y lo que yo hago, que es quitar la barrita esta fase del ecualizador, porque de aquí en adelante, si la bajas, de 16 kHz en adelante no va a leerlo. Y esos recursos, ese volumen, lo va a dedicar al resto de frecuencias, con lo cual vamos a escuchar la música más alta sin necesidad de subir el volumen. Y eso está muy bien porque nos ayudará primero a no desgastar tanto nuestros auriculares, a no dañar tanto nuestro oído y sobre todo a no consumir tanta batería, que es una cosa que a todos nos tiene un poco preocupados cuando nos gusta el sonido. Somos aficionados a los auriculares y no tenemos posibilidad, por lo menos en mi caso, de cargar siempre que queremos el teléfono. ¿Vale? Esto es una cosa. Bueno, el Adapt Sound funciona de la siguiente manera. Por esto hay que entender muy bien que es muy distinto ecualizar el Adapt Sound. El Adapt Sound es una prueba de audiometría que no solamente mide, como ya os he comentado, las frecuencias que somos capaces de oír, que se miden en hercios, sino también el volumen que somos capaces de percibir, que se expresa en decibelios. ¿Vale? Entonces, si vemos mi propio análisis, vemos que escucho, perdón, uy, qué cansado estoy como siempre. A ver, escucho muy bien los sonidos graves, los escucho muy bien, los tengo aquí arriba, los más graves. En cambio, baja un poquito aquí y luego vuelve a subir. Los medios los escucho muy bien y luego baja en los agudos, porque cuando pasas los 30 los agudos se van perdiendo, además se pierden mucho los agudos. Vale, entonces yo soy capaz de escuchar esta gama, por ejemplo, aunque suene muy bajita, es decir, tengo el oído muy fino, necesito que ese sonido tenga muy poquitos decibelios para oírlo, mientras que este otro necesito más decibelios para oírlo. Es decir, cuando tú te haces una audiometría, lo único que estás viendo es qué frecuencias oyes y qué frecuencias no oyes, pero no estás viendo hasta qué punto eres sensible a ciertas frecuencias. Es decir, esto no es una cosa plana y lineal que se diga, pues yo oigo hasta 16.000 y de 16.000 hacia abajo lo oigo todo bien y todo igual. No, como estáis viendo en este oído, en este otro, y si vierais otras pruebas de Adapt Sound de otras personas que yo he visto, esto es muy cambiante y hay tantos resultados como personas. Y de hecho, mi oído izquierdo es muy distinto a mi oído derecho. Por ejemplo, curiosamente, yo tengo aquí una caída en ciertas gamas de graves en el oído izquierdo que no tengo en el derecho. Entonces, esto es una cosa. Cuando tú pones como activado el Adapt Sound, lo que hace el aparato por ti es, como sabe que hay ciertas frecuencias que escuchas peor y otras que escuchas mejor, pues añade un poquito de volumen a las que oyes peor, ¿vale? Y lo hace en cada oído por separado. El ecualizador actúa sobre el sonido en conjunto. El Adapt Sound te adapta el volumen de cada frecuencia que sí eres capaz de escuchar y te la adapta individualmente al oído izquierdo y al oído derecho. Esta es una de las diferencias entre ecualizar y utilizar el Adapt Sound. Otra de las frecuencias, por Dios, qué cansado estoy. Ay, señor, tengo que dormir más, trabajar menos y hacer las cosas de otra forma, pero en fin.
Otra de las cosas que lo diferencian es que cuando estamos hablando de ecualizar, ¿vale? Estamos escuchando, por ejemplo, una lista de reproducción en YouTube, que es algo que hacemos todos alguna vez, y hemos escuchado una canción que está mal grabada y se escucha con demasiados graves. Decimos, esta canción qué mal grabada está, voy a quitarle un poquito de graves. Y nos la hacemos a nuestro gusto. Cuando esa canción acaba, volvemos a ponerlo plano y seguimos escuchando. Esto, los que nos gusta fijarnos en estas cosas y corregirlo. Yo utilizo muy poquito el ecualizador, es decir, cuando veo que una está mal grabada, pues me voy a otra versión, otra grabación de esa misma canción y ya está. Pero vamos, teóricamente el ecualizador sirve para cambiar el sonido a tu gusto, el sonido que sale del aparato en general. Y el Adapt Sound es una cosa que sirve para no perder recursos, dándole volumen, mucho volumen a frecuencias que oyes muy bien y el mismo volumen a otras frecuencias que oyes muy mal. Es distinto al ecualizador. El ecualizador, insisto, lo que hace es poner el sonido a tu gusto y ya está, ¿vale? Tú le das la forma que quieres. El Adapt Sound lo que hace es que te pone en una oreja, destina más recursos a las frecuencias que oyes menos recursos a las que oyes más, y te pone frecuencia por frecuencia, porque habéis visto que el ecualizador tiene muy poquitos cortes sobre los que actuar y que aquí cada oído tiene un montón de frecuencias y cada una de ellas, como veis, está expresado la cantidad y la calidad de sonido que somos capaces de oír en ella. Entonces, cuando tú pones el Adapt Sound, lo pones en funcionamiento, puedes escuchar personalizado u original. Y se nota muchísimo la diferencia, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que hemos hecho ha sido corregir nuestras carencias. Lo que estamos haciendo es dedicar los recursos de nuestro aparato a darle más volumen a las frecuencias que no oímos tan bien y no darle tanto a las que sí que oímos bien. Y oímos, por tanto, el sonido de forma más natural. Y cuando hacemos la comprobación entre lo que es personalizado y original, vemos que nos gusta mucho. Vamos, nunca he visto una excepción a esto. Nos gusta a todos mucho más cómo suena personalizado que original. Dices, hombre, me recuerda a cómo oía yo esto cuando era joven, la verdad. Yo es lo que pensé literalmente. Lo oigo más fresco, como más sano, mejor. Vale. Esto es una cosa. Y luego, esto otro es otra. Esto no tiene nada que ver. Esto es una cosa que actúa sobre un número más limitado de cortes. Bueno, me podéis decir que hay ecualizadores con muchísimos cortes, pero actúa sobre un número más limitado de cortes y actúa sobre el conjunto de la música. No actúa en cada uno de tus oídos. Para nada. Es una cosa global. El hecho de que tú tengas conectado el Adapt Sound no va a hacer que si tú le quitas graves y le subes agudos, dejes de oír la música con menos graves y con más agudos. La vas a oír igual. Si lo que está haciendo el Adapt Sound es adecuar, digamos, una línea básica de sonido a lo que es tu oído. Y luego tú puedes variar con el ecualizador esto de la forma que te guste, ¿vale? Esta es la diferencia que hay entre el Adapt Sound y el ecualizador. Hay otros programas que yo no conozco, que son parecidos a esto, no lo sé cómo son, no los he probado. Igual hay otros programas que funcionan de otra forma. Pero tanto en Adapt Sound como en otras cosas similares a Adapt Sound que yo conozco, esto es como os lo he explicado. Ya está. O sea, un ecualizador sirve para una cosa y el Adapt Sound sirve para otra cosa. Ya está. Yo tengo el oído izquierdo de una forma y el oído derecho de otra. Y vosotros también, vosotros que me oís también. O sea, nunca he visto un resultado de Adapt Sound en el que ambos oídos sean iguales. Solamente por eso ya vale la pena. ¿Por qué? Pues porque la vida nos ha hecho perder determinadas células ciliadas en un oído y determinadas células ciliadas en otro. En este he perdido más células ciliadas en unas frecuencias y en este las he perdido en otras, y conforme nos vamos haciendo más mayores, pues oye, está muy bien corregir esto y tener una música que nosotros oigamos de la forma más fiel al original. Y esto no lo decide por mi Samsung, es todo lo contrario a que lo decida por mi Samsung. No es como Samsung dice que yo oigo la música, no, es como lo he hecho yo. Y otra diferencia más que quería marcar entre el Adapt Sound
Y el ecualizador es que el ecualizador lo vas a utilizar mientras estás escuchando la música. Lo vas a utilizar cuando llegas a la canción donde crees que te hace falta utilizarlo, ¿vale? A la hora del día que sea, con la canción que sea, en la circunstancia que sea. El Adapt Sound, si sigues las instrucciones del fabricante, para hacer esta prueba, primero vas a tener que hacerlo a una hora y en un lugar en el que tengas el mínimo ruido posible y con los mejores auriculares que tengas para no perderte el más mínimo detalle y entonces saber a partir de cuántos decibelios empiezas a oír cada una de las frecuencias. Y esta es lo que quiero que lo entendáis, por favor. Una cosa es si oyes o no oyes una frecuencia y otra es a partir de cuántos decibelios empiezas a oír esa frecuencia. Eso no es lo mismo querer hacer una prueba de Adapt Sound en una oficina ruidosa en pleno horario de máxima actividad que hacer eso por la noche en la soledad de tu habitación con la puerta cerrada, mis 4 malditos gatos fuera que se pasan el día en una especie de orgía romana porque no veas lo que es tener 3 gatas enteras y un gato con la vasectomía. Mi casa, como os decía en mi primer vídeo, mi casa es muy feliz, pero sobre todo mi gato es el ser vivo que mejor vive el planeta Tierra. Un día voy a hacer un unboxing y review de mi gato. Y no es broma, lo voy a hacer. Bueno, ya os he explicado. Esto se hace una sola vez, se ve cómo es tu oído por separado izquierdo y tu oído derecho por separado. Se hace la prueba una vez en completo silencio y sabes qué carencias y qué puntos fuertes tienen tus oídos y adecuas el sonido que sale de tu equipo a esos oídos y no a los de tu vecino, solo a los tuyos. Cuando tú haces una ecualización no haces eso, no es algo que tengas memorizado para adaptar tus carencias y tus puntos fuertes a lo que saca el aparato y optimizar los recursos, no.